Señor, buenas noches. ¿Cuál es el nombre de usted? Discúlpeme. Víctor Manuel Cervantes García. Don Víctor Manuel, le platicaba hace un rato que estoy en el proyecto de escribir un libro respecto al conflicto de Ruta 100. Esto con la idea de saber hasta dónde, entrevistar a todos los involucrados y saber hasta dónde intereses económicos, incluso de corte internacional, están afectando a un grupo humano de trabajadores. O sea, más allá de todo el asunto, incluso por el asunto político. Y pues también saber sus comentarios de cómo ha vivido usted este conflicto y qué puede decirme respecto a los videos que vimos hace un rato. Cuénteme, don Víctor. Bueno, antes que nada nosotros, en lo personal, este conflicto lo hemos vivido en carne propia, no solamente un servidor, sino 12.003 trabajadores más, de los que nosotros fuimos despedidos en el año de 1995, en abril de 1995, para ser exactos, de nuestra fuente de trabajo. De ahí nuestro trabajo fue empezar a trabajar, empezar a ver qué podíamos hacer. Desafortunadamente, los líderes que en aquel entonces manejaban el sindicato nos traicionaron. ¿Cuál fue la traición? Cuando se firman los acuerdos políticos en el año de 1996, 26 de abril, ellos piden que sean empresas mercantiles. Nosotros nos dejamos llevar por el engaño, por la mentira de los líderes, en este caso Ricardo Barco López, Gabino Camacho Barrera y otros. Ya que el gobierno nos liquida, y cuando nos liquida a un 72%, más un 28% que supuestamente eran para que nosotros dejáramos, sí, ese dinero para que nos entregaran concesiones de empresas mercantiles, sí. Y en diferentes asambleas, después de que Ricardo Barco y otros más salieron del reclusorio, sí, nos entregaran al gobierno esas empresas. Hablo de la empresa Servicios Metropolitanos 17 de marzo, Siglo Nuevo, y la empresa de taxis, con una capacidad de cada una de 500 autobuses cada concesión. ¿Y los taxis también 500? Y de taxis 500, pero no fueron las 1.500 concesiones de autobús que se firmaron en ese año. Sabemos perfectamente bien que eran 750 autobuses que tenemos nosotros, sí, en diferentes documentos, sí. Pero a la vez tenemos que son 550 unidades de autobús que están en diferentes módulos. Hablo del módulo 6, hablo del módulo 10, hablo del módulo 13, hablo del módulo 20, hablo del módulo 41-51, módulos que el gobierno entregó al gobierno, a las empresas en estos días, para que nosotros hiciéramos nuestros proyectos productivos. Sí. Desafortunadamente, ahí pedíamos cuentas y a nosotros siempre nos decían: sigues así, te vas afuera porque atrás de ti hay 5.000 personas más. Y éramos despedidos injustificadamente cuando éramos supuestamente socios del Grupo Metropolitano de Transporte, Sociedad Anónima de Capital Variable, en lo cual nosotros tuvimos que demandar muchas veces, tuvimos que hacer muchas cosas que pues en realidad era nuestro derecho y por derecho lo hacíamos. Dígame una cosa, espero que no se moleste, le interrumpo.
Me está usted diciendo que son los líderes los que traicionaron, pero me está usted diciendo ahorita que es el gobierno el que hizo todas estas acciones. ¿O quiere usted decirme que el gobierno coludido con los líderes que incluso estaban en el reclusorio? Mm, Mire, los líderes cuando estuvieron en el reclusorio, sí, después de la quiebra que fueron agarrados, supimos que varios funcionarios de gobierno fueron a arreglar con ellos diferentes acuerdos, no sabemos cuáles. ¿Quiénes? Entre ellos me acuerdo del señor Jiménez Brito, sí, que pertenecía a al gobierno del Distrito Federal. Jiménez Brito. Sí. Entonces nosotros como trabajadores pues no teníamos ninguna relación con nuestros líderes, porque no íbamos ni siquiera a visitarlos, ¿no? Sí. De ahí nosotros tuvimos que salir adelante boteando, como lo dije yo en la conferencia de prensa en la Comisión de Derechos Humanos. Sí, señor. Salimos a dar una información, luchar para poder sobrevivir en este momento. Sí. Momentos amargos que hasta la fecha siguen siendo amargos. ¿Por qué? Porque este conflicto no se ha arreglado. Nuestra lucha será y será por los trabajadores. Y llegaremos al final. ¿Por qué lo digo? ¿Qué comentario me tiene usted respecto a Jorge Cuellar y Antonio Ortega? Comentarios sobre Jorge Cuellar Valdés. Jorge Cuellar Valdés, presidente de la Comisión Liquidadora a bienes del sindicato del Sutabuchín. A bienes del sindicato. A bienes del sindicato, ¿sí? Sí. Él ha sido una persona que le ha mentido a toda la gente. ¿Todo lo que usted ve en los videos es mentira, señor? Sí, señor. ¿Por qué? Cuénteme. ¿Por qué? Desde el año 2001, él empezó a organizar un grupo. Ese grupo empezó a crecer. Entre ellos fui yo directamente, me presenté con él, estuvimos platicando, me invitó a que yo participara y en ese momento yo creí en él. Pero empecé a ver todas sus chacaladas que hacía, y se lo digo de frente, si esto lo llega a ver, que empezaba a mentirle a la gente. ¿Cómo qué, por ejemplo? En la cuestión de pedirles de 20, de 10, de diferentes cantidades de dinero, entre ellas el arranque, que se acuerde bien, que yo fui uno de los primeros que di ese arranque. ¿Cuánto fue lo que usted? 1,000 pesos. 1,000 pesos. 1,000 pesos. ¿Arranque para qué, señor? Supuestamente en el año de 1900... No, 2002, perdón, sí, él supuestamente se hizo la corporativa de transportes de trabajadores de Ruta 100, Sí, señor. sí, y nos pidió esos 1,000 pesos a muchos compañeros para que nosotros, sí, diéramos ese arranque, porque supuestamente el gobierno ya nos iba a dar cierto número de autobuses, cierto número de taxis, cosa que fue una vil mentira de parte de ellos. Sí. Posteriormente, sí, cuando fue la Asamblea General el 26 de julio de del 2006, sí, nosotros, sí, en particular un servidor fue el primer convocante a esa asamblea. Sí, señor. Sí. En su carácter de... Primer convocante nada más. Bien. No fui ningún... No era usted directivo. Nada, Bien. nada. Y así nosotros hicimos ese movimiento, a la vez tomamos módulos, en ese caso el módulo 13, el módulo 51-41, sí, e íbamos a tomar el módulo 20, el módulo 10. Desafortunadamente había mucha gente de diferentes organizaciones
que pertenecían al MPI y había muchos granaderos que si hubiéramos llegado ahí nos hubieran matado, hubiera sido una masacre. Sí. Sí. Bueno, posteriormente empezaron las negociaciones supuestamente con el gobierno. Durante ciertos años han pasado, y hasta la fecha nada. ¿Usted asistió alguna vez a una negociación de esas que dice Cuellar? Absolutamente ninguna. ¿Usted sabe que alguien haya asistido a una negociación de las que dice Cuellar? Hasta ahorita no. Podemos decir entonces, inferir en que no existen esas negociaciones. Pues lo que dice él dice que sí. Ujú. ¿Sí? ¿Usted le cree? No, no le creo. Simplemente lo único que digo es que él miente y seguirá mintiéndole a los compas mientras los compas no abran los ojos, sean gente que vean qué es lo que deben de hacer. Que se informen. Andar, ir conforme a derecho como se está haciendo las cosas. Sí. Ustedes están haciendo las cosas ¿cómo, señor? Nosotros estamos haciendo cosas, estamos llevando cosas, juicios civiles, Sí. juicios penales, juicios administrativos. Bien. Dígame una cosa, y Barco y... se me olvida el nombre del otro. Gabino Camacho. ¿Qué con ellos? En realidad no sabemos. Pero son los que tienen las empresas que supuestamente... Exactamente. Ellos son los que mueven las empresas, pero no sabemos ni... Entonces, Gabino Camacho y este Barco tienen unas empresas y Cuellar tiene otras cooperativas y eso. ¿Así lo entiendo? No. El corporativo y esos, ¿de quiénes son? Una cosa es Grupo Metropolitano de Transporte, Sí, señor. donde nosotros dejamos un 30% sí. para la constitución de empresas. Sí. Sí. Que fue cuando se construyó Grupo Metropolitano de Transporte, sí. con el fideicomiso F/100-7, sí, señor. radicado en Banca Exe. Sí, señor. Y otra cosa es la corporativa de transportes de trabajadores de Ruta 100, que son los de que Cuellar. es una mentira de Jorge Cuellar Valdés al sacarnos dinero. Muy cierto, hay documentos de esa corporativa, porque muchos compañeros fueron ante el notario público a firmar. Sí. Pero no hemos visto resultados o no se han visto resultados. ¿O no ha visto un solo centavo ustedes? No se han visto resultados para esa corporativa. Bien, pero entonces, a ver, Grupo Metropolitano de Transporte... Es muy diferente. Es muy diferente. ¿Y las empresas de Barco, cuáles son? Es lo mismo, es una colusión entre Ricardo Barco, Gabino Camacho, Ernesto Ávila, Miriam Pomposo, todos ellos, que es Grupo Metropolitano de Transporte, sí. que son empresas mercantiles. Sí, señor. Sí. Y en el caso, mi pregunta sería entonces lo que yo le comentaba hace un rato. ¿Estará Cuellar coludido con Barco y Camacho y todos los demás? Sabemos perfectamente que sí, porque así es la realidad, desafortunadamente para todos nosotros. Sí, porque todos están coludidos. Aquí el que mueve a todos los títeres es el señor Ricardo Barco López. Ricardo Barco, que por cierto no se aparece en ninguna parte. Sí, entonces, volviendo al asunto, ¿cuántas personas trabajan con usted? ¿Cuántas personas han hecho esas denuncias de parte de usted? Tenemos en los juicios civiles mercantiles. Sí. 700, aproximadamente 700 compañeros, pero éramos más de 950 compañeros. ¿Y qué pasó con nosotros? El señor Jorge Cuellar, a partir del mes de julio de del 2006, sí, señor, mandó a los compañeros a que se desistieran del juicio. Desistieran del juicio. Que se desistieran del juicio. Las 200 y tantos faltantes. O sea, las faltantes. ¿Y por qué lo hicieron? Porque fue orden desde él, mandando a un compañero para que ese compañero... los forzara. Sí,
recogiera 20 pesos al momento de que fueran a desistirse y otros 20 pesos más al momento de recibir su desistimiento. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿por qué lo hizo Jorge Cuéllar Valdés? Porque exactamente ya sabía Ricardo Vasco, Gabino Camacho y todos ellos que ese juicio sí iba a prosperar. Y gracias, sí, al abogado que nos ha llevado esta lucha durante mucho tiempo. ¿Cuál es el abogado, el nombre del abogado? El licenciado Tomás Magaña Vargas. Bien. Sí. Y entonces, bueno, ese es uno de los, porque parece que tiene varias denuncias. Dígame una cosa, pero esos 700 personas, ¿cómo viven ahora? ¿Qué pasa con ellos? Realmente yo les haría la misma pregunta que le hago a un sinnúmero de trabajadores. ¿Creen ustedes que el gobierno resuelva esto? El gobierno ha acabado de liquidar lo que debe de liquidar. ¿Cómo así? El gobierno dio 13 millones de pesos, que es lo que está en los acuerdos políticos. Sí. Esos 13 millones de pesos, el señor Jorge Cuéllar Valdés debería de habérselo entregado a los 12.004 trabajadores, no a los 888, porque él supuestamente se los iba a entregar a mí. Yo le digo al señor Jorge Cuéllar Valdés, ¿en dónde están el dinero que falta de esos 13 millones de pesos? De Sí. los 882 compañías que le dio 12.500 pesos. Sí. Sí. Pero además también ahí hay una trampa que según el acuerdo que ustedes me mostraron, es a los extrabajadores de Tuacien que pertenecen a esas tres empresas, ¿no? El corporativo, la cooperativa y la otra, ¿no? SADCB. Pero entonces el gobierno también está haciendo ahí pues una jugada, ¿no? No sé si sin apoyo o en la forma de distracción a Cuéllar, o ¿usted qué opina? ¿Por qué no fue ese apoyo a todos los trabajadores? Exactamente, es lo que yo estoy diciendo. Si los 12.004 trabajadores fueron despedidos en el año de 1995, sí, tienen derecho a recibir lo que el gobierno les debe de entregar. Sí. Sí, claro. Empresas. En el año de 1999 sí, se firma un acuerdo político donde se dan 180 concesiones de autobús y 400 de taxis al señor Leonel Villafuerte Zavala, último secretario general del Sutaur 100. Sí. ¿La recogió? No la recogió, no lo sabemos. Exactamente este es el acuerdo que ahora firma el señor Jorge Cuéllar Valdés, el señor Ernesto Monroy Martínez y el mismo Felipe Domínguez Correa. Entonces, eso debe de ser para los 12.004 trabajadores, no nada más para lo que ellas están escogiendo. Y nuevamente insisto mi pregunta, ¿usted qué opinión tiene respecto de eso? ¿El gobierno está jugando o está... ¿Qué lectura le podemos dar a eso? ¿Por qué lo hace el gobierno? ¿Qué está? El gobierno está haciendo su trabajo. Sabemos la política es muy mugrosa, es muy puerca, y el gobierno está haciendo su trabajo. ¿Sí? Y el señor Jorge Cuéllar Valdés, en este caso, voy a hablar ya, en este caso, de la comisión liquidadora, sí, hacen lo suyo, que están jugando los dos al mismo juego, engañando al trabajador. ¿Y la única forma de resolver este asunto cuál sería? Hay diferentes formas, una de ellas que los compañeros entendieran
¿sí? Nos empezáramos a reunir, A unirse. ¿sí? Hablarle, ¿sí? Directamente al gobierno, pero sin líderes, con representantes o trabajadores que somos del gremio, para que resuelva esto. Porque tenemos, ya vuelvo a repetir, una demanda ganada entre las tres instancias. Tenemos también que le hagas bien el señor Jorge Cuellar Valdés la demanda penal en contra de él y de la comisión liquidadora. Que no engaña a los compañeros. Estoy ocupado. Sí. Que no engaña a los compañeros, porque el que engaña, mañana paga. Y dijéramos, ¿en qué camino estamos? O sea, después de 18 años, ¿cree usted que estemos ya cerca de la solución? Porque pues no tenemos la vida comprada, ¿verdad? Y todo parece que tanto el gobierno como los líderes han apostado a un desgaste y a una prolongación del conflicto, entre ellos incluso buscando la división entre ustedes. ¿Qué puede decirme al respecto? ¿Usted cree que pronto se va a arreglar este asunto? Bueno, las divisiones han estado desde un principio. Las divisiones han estado desde un principio. Bueno, primero el señor Leonel Villafuerte Zavala se divide supuestamente de Ricardo Barco y jala a su gente. Posteriormente, en el 2001, el señor Jorge Cuellar Valdés también supuestamente se divide del señor Ricardo Barco. ¿Sí? Sí. Y ha habido enfrentamientos entre nosotros mismos, mandados por el señor Ricardo Barco. Sí. Sí. Nos hicieron creer muchas cosas. De ese dinero que ustedes dejan para la constitución de las empresas, creo que es el 20 y tantos, el 30 y tantos, el 30%. Más aparte también de estos 1,000 pesos para el arranque de lo que usted me... No confundamos. A ver. Vuelvo otra cosa. Sí. Una cosa es GMT, sí, donde dejamos un 30%, sí, para la constitución de empresas que supuestamente les darían a cambio de lo que habían perdido con Ruta 100. Exactamente. Sí. Y otra cosa es las empresas mercantiles que tiene el señor Jorge Cuellar Valdés, el señor Felipe Domínguez Correa y el señor Ernesto Monroy Martínez. Sí, señor. Es otra cosa. Pero insisto, esos son un reclamos. ¿Tienen ustedes esos reclamos? No. ¿No? Ahorita con lo de las empresas mercantiles del señor Jorge Cuellar, no. Estamos en contra de la comisión liquidadora. Ya. Esa es otra cosa. A bienes del sindicato del Sutaur 100. Bien. Y ese es el otro punto también, ¿no? O sea, tengo entendido que el señor Cuellar está reclamando, pero ¿qué tiene que ver las negociaciones que hacen un acuerdo como el que vimos y el patrimonio sindical? Vuelvo a la misma. O sea, Jorge Cuellar Valdés lo único que hace es volver a retomar el acuerdo político de 1999. ¿Y el de 96 también? No, 99. En el acuerdo que yo vi dice que 96. Exactamente. Ajá. Y nuevamente mi última pregunta. ¿Usted cree que el gobierno realmente avale esta solución? Pues, si la avalara, que fuera para el bien de los compañeros. De todos los docentes. De todos. Y si no, que no lo avale. Ese es el mensaje que usted le da a las autoridades. Porque es un raterismo ya abierto de parte del señor Jorge Cuellar Valdés. Y que lo haga bien. ¿Quién se lo está diciendo? ¿Ustedes en un momento dado estarían dispuestos a tener un enfrentamiento cara a cara con ese señor y decir de sus cosas? Sí, señor. Muy bien. ¿Algo que quieran agregar?
Sería todo nada más este mensaje y que los compañeros que ven este video entiendan cuál es la lucha de Víctor Manuel Cervantes García y otros compañeros más que están en este pequeño equipo. No somos ni grupo, pero tampoco somos líderes de nadie, ni representantes de los mismos trabajadores. Muchas gracias, señor. Como le mencionaba yo hace un rato a su compañero don Víctor, estoy haciendo entrevistas a todos los integrantes, a los más que se puedan de ex trabajadores de Ruta 100. Dígame, por favor, ¿cuál es el nombre de usted? Mi nombre es Fidel Sergio Luna Vázquez, servidor. Hemos visto, don Miguel, hemos visto, don Fidel, perdón, hemos visto algunos videos de Jorge Cuellar, de Antonio Ortega, y bueno, algunas entrevistas con algunos compañeros. ¿Usted qué opina al respecto? Cuénteme. ¿Usted cómo lo ve? Insisto nuevamente, desde el punto de vista humano, ¿cómo ve usted todo esto? Del punto de vista particular como trabajador, Sí. que en su momento fui, lo veía yo con buenas intenciones por parte de Jorge Cuellar Valdés, Sí. por parte de Antonio Ortega Sánchez. Sí. ¿Por qué motivo? Por el simple hecho de que estaba con esa esperanza de que alguien iba a llegar, podríamos decir un líder, de que nos aclarara todo el asunto de cómo se llevó a cabo nuestra dichosa quiebra. Una quiebra fraudulenta en el cual no venía al caso. No venía al caso de llevar a cabo una quiebra. ¿Por qué? Porque era un conflicto nada más entre sindicato y gobierno, no con los trabajadores. Este era el motivo por el cual el gobierno quería o quiere hasta el momento quitar a nuestros líderes sindicales, ¿sí? Y no meterse con los trabajadores. Tan fue así que nosotros como trabajadores en cierto momento la sindicatura nos recontrató a el compañero que entendió el juego de la dichosa quiebra fraudulenta que conformaron nuestros líderes, llámese Ricardo Barco López, llámese Gabino Camacho Barrera y 46 más, porque he llegado a constatar por mi propio derecho que estamos en un puño de 48 administradores o líderes de los cuales estamos sujetos todos los trabajadores. Pero es decir entonces que usted descarta la participación directa del gobierno también. Capto la participación directa del gobierno, sí. ¿Por qué motivo? Porque el gobierno les prometió a nuestros líderes el que se nos iba a conformar 3 empresas, de las cuales se dieron inicio con 2 empresas, una tercera opción para que cubriera otro número de trabajadores, inversionistas, que nunca se llevó a cabo. Nunca se llevó a cabo. Yo en una tercera empresa estuve trabajando y en la cual conformamos, si al caso, 100 trabajadores. ¿Cuál fue esa empresa? La empresa de Nuevo Milenio. Nuevo Milenio. Y dígame una cosa, entonces el gobierno sí ha cumplido. Entre paréntesis, ha cumplido. Ha cumplido, ¿por qué motivo? Porque él nos prometió, ¿sí?, que iba a dar una concesión para 1000 taxis, ¿sí?, en la cual es cierto, nuestros líderes la utilizaron, ¿sí?, con un prestanombre de 500 trabajadores, llámese de sus más allegados, ¿sí?, porque fue al azar. Yo entiendo que fue al azar, fue al dedazo a quienes se les dio esos taxis, quien se prestó a su jugarreta, ¿sí? Por eso es que nada más fueron 500 taxis la que se les dio a cada uno de los trabajadores. Fue un taxi por
por cada trabajador. Y solamente fueron 500. Y solamente fueron 500. Incondicionales de barco. Exactamente, incondicionales de todos ellos. No más de barco, porque cada quien aportaba su grano de arena. Sí. Y dígame, entonces, y las demás promesas del gobierno, sí fueron cumplidas, dice usted. Las demás promesas del gobierno fueron los demás acuerdos. En base a 2 acuerdos políticos. El de noviembre de 99 y el 26 de abril. Noviembre de abril del 96. 26 de abril del 26 de abril de 1996. Y creo que es el 6 de noviembre del 99, ¿no? De noviembre. 19 de noviembre del 99. Sí, 19 de noviembre del 99. En este sentido, fueron 2 empresas en un inicio con la promesa de 500, una concesión para cada una de las empresas para 500 unidades de camiones. 500 camiones. De 500 camiones. Y entonces el acuerdo que hace el señor Cuéllar con el gobierno de marzo del año pasado, en donde después le entregan 12.800 y no me acuerdo cuánto, está hablando que con base en esos 2 acuerdos que usted menciona, de abril de 96 y de noviembre de 99, era un acuerdo incumplido, porque también están dando concesiones. A ver, explíqueme cómo está eso. No sabría decir la ciencia cierta en base, si sea de acuerdos políticos, sí, señor, o en base a acuerdos entre gobierno y líder, llamemos Jorge Cuéllar Valdés. Sí. No sé a ciencia cierta. Lo que sí me consta es de que se firmó dicho acuerdo, sí, en lo cual él en el video que veo lo niega, sí, ¿sí? O yo asistí con cierto licenciado en Izazaga 89, sí, cuando me llegó a mí la noticia o supimos que se había firmado cierto acuerdo político, nos los negó, lo cual sí nos decía o nos invitó él de que conformáramos o platicáramos con cada uno de ellos, que se les iba a dar la apreciación que usted dice, dichas empresas. Nunca nos acercamos por el mismo motivo, no teníamos ninguna legitimación de dicho acuerdo. ¿Usted pertenece a alguna de esas empresas de Cuéllar? ¿Usted trabaja en alguna de esas empresas? En ninguna empresa trabajo, en ninguna empresa de Jorge Cuéllar Valdés estoy reconocido. ¿Ni de barco? De barco fui aportador. Sí. Sí, fui aportante al fideicomiso F diagonal 100-7. Con el 30%. Con mi 30% de parte de mi liquidación. ¿Y cómo hace usted para vivir? Cuénteme. ¿Tiene hijos? ¿Tiene esposa? ¿Cómo le hace? Ha sido muy desgastante, muy conflictiva mi situación. Mi situación, llámese familiar, como padre de familia, ha sido muy desgastante. ¿Cuántos hijos tiene, señor? ¿Por qué motivo? Porque yo me creo de dichas promesas que hace Ricardo Barco cuando conformamos dichas empresas. ¿Por qué motivo? Porque detrás de mí está mi hijo. Yo solo tengo un solo hijo. Sí. Si mi hijo en cierto momento, entendía yo, ya no quería estudiar, pues que se metiera a trabajar en dichas empresas, ¿no? De la cual yo compro. Claro. Yo compro mi trabajo, sí. ¿sí? Donde yo me meto a trabajar a talleres industriales y posteriormente me meto o soy corrido de talleres industriales por exigir solución o exigir derechos. ¿Sí? Soy corrido de talleres industriales. ¿Talleres industriales es una empresa qué? Talleres industriales es una empresa igualmente aparte de o conformada de las 3 promesas, ¿sí? Y una cuarta que es talleres industriales, en la cual en esa remozamos o reparábamos los camiones, remozábamos los camiones. Bien. Sí.
Y entonces su hijo no trabaja tampoco ahí. Mi hijo está pequeño, mi hijo Ya. pues apenas en este momento está cruzando el nivel medio superior, Sí. ¿sí? Por eso le digo, yo me hice a la creencia o me hice a la idea de que posteriormente mi hijo iba a venir a trabajar a estas empresas, puesto que yo compré mi fuente Claro. laboral. Claro, aportó usted una buena cantidad. Dígame una cosa, no me ha contestado. ¿Cómo hace usted para vivir? Yo soy comerciante, toda mi vida ha sido comerciante, desde mi padre, que en paz descanse, mi madre, somos 5 de familia, Sí. en la cual 3 nos dedicamos al comercio. Un servidor antes de ingresar a Ruta 100 me dedicaba yo al comercio. Bien. Ahora nuevamente con la fraudulenta quiebra y el despido que se llevó a cabo de dichas empresas que mencionaba yo, Sí. me dedico al comercio. Soy comerciante ambulante, tampoco tengo un local, ni mucho menos una asesoría o algo que se llame. Soy comerciante ambulante. Bien. ¿Y usted cree entonces que el gobierno resuelva este conflicto? Que a la hora de demandar o a la hora de hacer una acción por parte de usted y sus compañeros, ¿pueda resolverse el conflicto por parte del gobierno? Lo digo por mi propio derecho. Sí. El gobierno no se presta, no va a resolver nuestro problema. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque un servidor, fui representante común en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Sí. en la cual en una primer convocatoria del 28 de noviembre del 2005, Sí. se llama a todos los trabajadores a que nos personalicemos para llevar a cabo la rifa de concesiones o de adeudos que tenía con nosotros los trabajadores el Sí. gobierno, ¿sí? En la cual nos llama que nos personalicemos. En este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, yo soy representante o fui representante en dicho juzgado, en dicho tribunal, la cual me consta que el señor Antonio Ortega Sánchez manipula, ¿sí? Manipula y no va a dejar o nunca nos dejó que esto llegara a un bien. ¿Por qué motivo lo digo? Porque una primera instancia se ganó a costa del mismo Antonio Ortega Sánchez. Sí. Porque mi entender era de que él manipulaba también dicho juzgado y él no quería que llegara a un buen fin, a una sentencia favorable a los trabajadores. Un servidor le da seguimiento en dicho tribunal. Sí. Se logra que en la primera instancia sea podríamos decir que sea acreedor a 1100, aproximadamente 1100 concesiones para autobús. Sí. Y un adeudo de 900 concesiones para taxi, en la cual, vuelvo a repetir, no va a cumplir el gobierno porque todo lo ha manipulado. Llámese Antonio Ortega Sánchez, llámese Jorge Cuellar Valdés, llámese Leonel Villafuerte Zavala, porque él sí, Leonel Villafuerte Zavala es el principal, en su momento, el último administrador, ¿sí? Pero el cual ahorita es el asesor de Jorge Cuellar, de Antonio Ortega Sánchez, y por qué no decirlo, tal vez de todos y cada uno de los que, como vuelvo a repetir, de los 48 que nos administrativos que sobrellevan todo este conflicto. ¿Incluyendo Barco? Pues se podría decir que Ricardo Barco, porque en cierto momento él fue asesor jurídico, como lo hace entender o lo manifiesta en el video.
Él nomás fue asesor jurídico. El mismo Antonio Ortega Sánchez hace una investigación en los en las oficinas de registros profesionales, Sí. y no le encontramos algo que acredite, como a Ricardo Barcos, que en verdad es abogado. Nunca se encontró nada, y es cierto, no es abogado, simplemente en todo su momento fue asesor jurídico. Que nosotros como trabajadores le dimos la credibilidad o le pusimos el membrete de que era licenciado, fue muy diferente. ¿Cree usted o cuál cree usted que haya sido el factor que detonó la supuesta quiebra? Porque una empresa de gobierno no puedo entender cómo quiebra, ¿no? Pero ¿cuál fue usted que haya sido el factor? ¿El sindicato? ¿La gran cantidad de dinero? ¿Qué cree usted que hay detrás de todo eso? Lo que creo que está detrás de todo esto, primeramente fue ¿cómo se le llama? Una demanda que se le conforma a todo el sindicato. Esto viene a extrabajadores que habían sido corridos, ¿sí? Anteriormente, cuando todavía era Ruta 100, ¿sí? Fueron corridos o se dieron de baja o qué sé yo, y en base a una demanda caen presos parte de nuestros líderes. Esto lo utiliza el gobierno, en la cual nos manipula o da la dichosa quiebra fraudulenta. Pero esto yo personalmente lo creo que era en contra del sindicato, en contra de nuestros líderes, no en contra del trabajador. Tan fue así que la sindicatura nos estuvo recontratando a quienes entendimos el juego. Quienes no le entendimos, nunca nos recontratamos y le seguimos dando el juego hasta estos momentos a Ricardo Barco, a Gabino Camacho Barrera. Desgraciadamente, mis compañeros que entendieron el juego siguen trabajando. Tan es así que podría yo decir que 18 años llevan trabajando en RTP, ¿sí? Que fue la empresa conformada por la empresa conformada después de Ruta 100. Y a lo que dice usted, entendieron el juego, ¿significa que aceptaron todo lo sucio que fue la quiebra? ¿O a qué se refiere usted a que entendieron el juego? No, me refiero a que entendieron el juego porque, vuelvo a repetir, la bronca no era con los trabajadores. Ya. La bronca era con el sindicato, con nuestros líderes. Y con los líderes. Exactamente. ¿Algo más que quiera agregar, señor? No, por el momento no. Gracias. Le agradezco mucho. Gracias igualmente. Hasta luego.